Buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder presentar el tema de metodología de la investigación 2 acerca de dos interrogantes que nos manifestaba el área sobre las herramientas estadísticas. Así que denme un segundo. Ok, perfecto. En la pregunta uno nos preguntaban específicamente ¿qué son conceptualmente y cómo se calculan la media, la moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar, teniendo en cuenta algunas gráficas representativas y medidas de tendencia central? Para contextualizar, estas son herramientas estadísticas que están dentro de la metodología de investigación cuantitativa en especial, aunque también aplican para la cualitativa. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la investigación cuantitativa debido a que es el core de nuestra área. Para esto vamos a repasarlas una a una con un concepto muy práctico y con un ejemplo, con un breve ejemplo. Dentro de la media podemos encontrar el concepto es la suma de todos los datos de un total y se divide por el total de los datos. Tenemos un ejemplo muy sencillo donde nos podemos ilustrar acerca del concepto también. Es una herramienta que nos permite obtener muy fácil la información de determinados datos. Esta también se lleva a cabo en grandes márgenes de datos. Sin embargo, no es aconsejable utilizarla para todo debido a que al sumar y dividir, al ser, digamos, una ecuación muy práctica, debe también reunir los datos que se suben y se dividen deben estar completamente consolidados y perfectos para poder tener un resultado exacto. La moda. La moda es un conjunto de datos o algo en específico que se repite dentro de una secuencia o dentro de un grupo. Esa misma tendencia, que es en sí lo que marca, es lo que nos genera el escogerlo y el señalarlo para revisar en sí sus características y el analizar por qué se repite o qué está ocasionando que se repita. Para nuestro tema en específico, la moda es un indicador, lo podría llamar de alguna manera, que es mucho más práctico y eficiente en algunos casos para determinar algunas medidas o circunstancias que nos estén afectando o siendo consecuencia de alguna variable que esté en efecto o algún procedimiento que nosotros impongamos al proceso. También, si pueden observar, coloqué un ejemplo muy sencillo y lo podemos tomar como tendencia. La mediana es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos cuando estos están ordenados en forma creciente o decreciente. Em, es encontrar el punto medio, valga la redundancia, de, de una secuencia de datos o en un proceso encontrar un punto medio el cual nos dé como referencia. Personalmente creo que la mediana es un indicador muy fuerte en cuanto a la comparación de situaciones y datos, obviamente, que se estén dando dentro de determinada situación. Creo que nos genera un espacio para hacer un contraste y encontrar determinadas soluciones, pienso yo, a la formulación del problema que nosotros estemos presentando. Acá tenemos un ejemplo de mediana que también lo podemos tomar como una manera de organización y de simplificación de algunas
tareas y también nos da como un esquema de orden. La variancia se refiere a una medida de dispersión que constituye la variabilidad de conjuntos en relación con su relación a su media. Em, es es un poco más compleja en su operación porque determina que hay que encontrar mediante fórmula, dice específicamente de manera formal como la suma de los residuos al cuadrado y se dividen por el total de las observaciones, para nosotros encontrar un punto más certero en cuanto a la medida que se esté buscando o el dato específico que se esté buscando acerca de un grupo de datos o dentro de una determinada situación, algo más preciso. Acá tenemos un ejemplo donde lo ilustramos completamente con las fórmulas y cómo se debe aplicar a, a lo estadístico. La desviación estándar. Creo que es una medida un poco más compleja debido, y inclusive la nombran como común si lo ven en el enunciado, pero radica en que la desviación estándar está buscando siempre buscar nichos donde la información esté un poco más segregada. Sin embargo, creo personalmente que es una herramienta que nos puede facilitar el tomar determinados tipos de información y relacionarlos con el conjunto del proyecto. En este caso, personalmente presente el proyecto de un bar. Me parece que en la herramienta me funciona como un localizador de información en cuanto a aspectos administrativos y de mercadeo. Su utilización, respectivamente, incluyen el análisis proyección. Me parece significativo que nos presente formas de cómo avanzar y de cómo mirar qué va a pasar en el corto, mediano y largo plazo, las probabilidades que tenemos para llegar a esto, unas estimaciones que son como las consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta sin descuidar el objetivo de nuestra investigación. Y los consolidados se relacionan más con el tipo de datos, cómo lo manejamos, qué estamos haciendo con esos datos y cómo los podemos enfocar para que nuestra investigación sea un poco más congruente y seria en el momento de presentar los resultados. De acuerdo con la pregunta número 2, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? Yo lo resumí en 3 puntos fundamentales. La construcción de un concepto favorable, porque nosotros debemos tener en cuenta que la investigación debe ser algo demostrable, algo tácito, pero que sea veraz, que tenga un marco relacional con el contexto en el que vivimos, con la realidad y que nos pueda aportar conocimiento. Entonces creo que las herramientas estadísticas nos funcionan perfectamente para eso, para demostrar, pero no solamente con conceptos, sino con cifras, con algo más tácito que se pueda manejar, que se pueda leer y comprobar a través de la investigación ciertos factores que sí involucran em, la realidad y cómo nosotros podemos aportar al cambio, al avance o al conocimiento de determinado tema o determinado proceso. La construcción de la proyección, como lo mencionaba anteriormente, creo que es importante ver más adelante y pensar a futuro, y a través de la investigación podemos encontrar eso, cómo poder esquematizar y poder saber de alguna manera cómo avanzar y no repetir de pronto los errores en determinado proceso y mejorar en la construcción de ese concepto favorable y la estabilidad. Las herramientas son una ayuda, obviamente, que nos permite manejar la información de una manera más organizada, que nos permite también tener la posibilidad de tener el dato más certero, de no solamente basarnos en conceptos
básicos, por decirlo de alguna manera, porque de ahí la diferencia de la investigación cuantitativa a la cualitativa. La cuantitativa nos está diciendo, debe tener un concepto, debe ser más objetiva y no dejarse solamente llevar por la experiencia que se tiene en el momento y con el contexto, sino que adicional debe soportar esa experiencia con algo más aterrizado como una cifra o un índice, soportados en gráficos, en encuestas, en datos un poco más cercanos a la realidad y más contextualizados con el medio en que se vive. Pienso que la investigación cuantitativa es una forma de avanzar, pero sí, pero más aún de avanzar, de demostrar con hechos, con conceptos reales, mediante estas herramientas estadísticas, lo que se está viviendo. Depende pues de cada investigación, de cada persona y del enfoque que se le da a la investigación. En mi caso particular, lo que planteé fue un bar de temática alemana en la ciudad de Bogotá, y para mí creo que me está dando a entender que hay mucha información fuera que es muy útil, pero que debo aplicarlas y aterrizarlas a un marco contextual jurídico, em, que la investigación cuantitativa me brinda y que mediante estas herramientas puedo obtener para saber exactamente, cómo relacionar los temas administrativos, jurídicos, de recurso humano, de avance en un proyecto, de generación de negocio. Pienso que relacionándolo con el tema del área que nos propone es importante y es muy bueno porque nos deja ver y nos da un bosquejo de realmente de en dónde estamos, para dónde vamos y cómo podemos llegar al éxito de nuestro proyecto mediante la investigación. Mi trabajo lo basé, por decirlo de alguna manera, en los siguientes conceptos, tomados de bibliografías y webgrafías que encontré, adicional también de los materiales y del módulo de la universidad. Gracias.